Hoy continuamos con nuestro siguiente invitado, que ya está aquí con nosotros. Él es Rafael Jaén, en este caso yo lo presento como gerente del Monasterio de San Jerónimo. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, pues vamos a hablar de una iniciativa muy positiva, y es que hay unas visitas en este punto tan emblemático de la ciudad y tan bonito, y al que es tan difícil poder acceder, donde las personas mayores son las que ahora tienen prioridad y van a poder disfrutar de ese patrimonio fantástico. Sí, la verdad que ha sido una iniciativa que comenzó prácticamente a mediados de este año, sí, en abril o mayo, donde se me solicitó por parte de la Delegación de Mayores, de la delegada de Mayores que va contador y del coordinador general, Juan Rafael Martínez Carrasco, la oportunidad de poder organizar unas visitas coincidiendo con la Semana de Mayores, ¿no? A mí me pareció muy buena idea, así se lo comuniqué a la propiedad, a los marqueses del Mérito en su momento, concertándolas, como digo, encuadrándolas dentro de esa Semana de Mayores, que era la primera semana de octubre, prácticamente ha sido del 4 al 8 de octubre. Sesiones, eso sí, maratonianas, porque hemos tenido que meter los 14 grupos de los 14 centros de mayores en esa misma semana. Bueno, pues se ha hecho, y la verdad que tanto la delegación como la propiedad, como nosotros en general, todos hemos estado muy satisfechos. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya teníamos una relación ya de años, este ha sido el 7º año, el año pasado se paró por la pandemia, con la Junta de Andalucía a través de Medina Zahara, ¿no? Que eran las visitas que normalmente hacemos en otoño, ya que nosotros estamos declarados como bien de interés cultural desde el año 1980, ¿no? Nos parecía muy oportuno por las buenas relaciones, por las excelentes relaciones que tenemos con todas las instituciones, y cómo no, las teníamos que fomentar y potenciar con el ayuntamiento, y así lo hemos hecho. Es importante que se conozca ese patrimonio, y sobre todo es importante que las personas mayores sigan teniendo actividades que las hacen estar activas, valga la redundancia. Sin duda, porque han podido subir al Monasterio de San Jerónimo, al Real Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, pues cerca de 400 mayores, ¿no? 400. En grupos de microbús, grupos de 25 o 27 personas. Yo personalmente les he enseñado, he ejercido de guía durante los 14 grupos. El señor alcalde subió el día 5, aprovechando además que los marqueses del Mérito estaban estos días en Córdoba y hospedados en el monasterio, que es su casa. Pues ha sido muy gratificante, porque me consta que la delegada de mayores, el propio coordinador, nos han recibido muchísimas felicitaciones de agradecimiento a la iniciativa por parte del ayuntamiento, y nosotros la hemos recibido también personalmente por tantas gracias que recibíamos diariamente por ver gente mayor que siempre desearon subir al monasterio, que no habían subido al monasterio, que yo les decía, pues todo llega, al final llega, ¿no? Y la verdad que ha acompañado también el tiempo ha sido muy agradable, pero sobre todo a nosotros lo que nos invita es a que, si es una iniciativa que ha salido bien, pues mejorarla en la medida de lo posible para próximas ediciones y continuar esa iniciativa de colaboración que a nosotros prácticamente nos ha venido bien, al ayuntamiento también, y creo que las iniciativas que tienen buen resultado, que dan buen resultado y que son de tanto agrado para todos, pues deben ser de continuidad, y ese es un poco el deseo también de la propiedad. Por supuesto. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de esa visita? Porque claro, antes lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? Que es una parte de Córdoba fundamental en lo que a patrimonio se refiere, pero que es cierto que no tiene las puertas abiertas para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Claro, hablamos que el Real Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso es adquirido por los marqueses del Mérito en el 1912, por el segundo marqués del Mérito, don José López de Carrizosa y Garbey, que era jerezano, pero se casó con una cordobesa, con doña Carmen Martel y Arteaga. A partir de ahí han venido recuperando ese bien, cuidándolo, mimándolo, tanto el abuelo como la actual nieta, ¿no?, la marquesa del Mérito, doña Victoria Elena, con un mimo exquisito del que doy fe. Nosotros lo que hacemos es que, evidentemente, es un bien que habla, pues tiene una historia de 600 años, que se construye en el 1408. 500 años ininterrumpidos en vida monacal, en vida para la orden jerónima, y a partir del 1835, con la desamortización de Mendizábal, pues no solamente le pasó al Real Monasterio de San Jerónimo, sino a todos los conventos de monjas. Algunos años después pudieron pasar a sus legítimos dueños, en este caso no.
fue abandonado, como estaban abandonados, lo que hoy llamamos conjunto monumental Medina Zahara, sí, es lo que le hemos llamado de siempre ruinas de Medina Zahara. Por tanto, como la Ley de Protección del Patrimonio es prácticamente desde antes de ayer, hoy sí podemos decir que un bien y otro están absolutamente protegidos. Pero aunque es verdad que el Real Monasterio está en manos privadas, sí, siempre tiene ese gesto hacia la ciudad donde está sí, radicado, y no deja de ser pues un edificio espectacular. Tú decías lo que me ha llamado la atención, porque todo el mundo le llama la atención, sobre todo el claustro principal, o el patio del Cervato, o las propias esplanadas donde ves la fachada de la iglesia, sí, o la terraza que se asoma prácticamente a la huerta. O sea, para mí eso son elementos, porque yo le veo la cara, sí, también a la gente, y hay una cosa muy particular, tú notas siempre cuando la persona que va al monasterio esté interesada por conocer su historia, la historia, por las preguntas que te hacen. Sí. En este caso en concreto, los mayores, yo les preguntaba, decía que me hicieran preguntas, sí, que preguntaban sobre determinadas figuras, esculturas, sobre determinados cuadros, sobre la arquitectura en sí, porque hablamos del primer gótico andaluz, ¿no? Y es un monasterio que en su momento pues ya tuvo la importancia que tuvo, que no en vano, en la propia desamortización, sí, de Mendizábal se habla que la comunidad de los jerónimos era en torno a 50. Sabemos que había jerónimos y que había novicios de jerónimos, pero esa historia es muy importante. Hablamos además de un edificio que en metros cuadrados construidos es el más grande de Córdoba después de la mezquita catedral, sí, que todos conocemos. Sí. Por tanto, ese es otro aliciente más. Tiene ese otro encanto de estar en el límite entre la campiña y la sierra, sí, pero a muy pocos minutos de la ciudad de Córdoba, y por tanto es una imagen que todo el mundo le evoca muchísimas cosas. Por supuesto, y mucha historia, efectivamente, y mucha historia también es lo que nos evoca cada vez que vemos esa imagen fantástica. Sí. Esta actividad, como bien ha comentado usted, es la primera vez que se desarrolla, pero se quiere tener en cuenta para próximas ediciones también de esa Semana del Mayor, o incluso que sea ampliable también, sí, ya no solamente para la Semana del Mayor. La idea que yo le propongo al Ayuntamiento es que en vez de hacer esas sesiones maratonianas, que lo que hace es encorsetar demasiado a la visita, era sí encuadrar el hecho importante de la Semana del Mayor, sí, para que coincida con la agenda municipal, y ese día ser un día especial donde podamos subir a los presidentes, sí, de los centros de mayores en un encuentro allí en el monasterio, y no meter todos los 14 grupos dentro de la misma semana, y por tanto hacerlo de manera más espaciada, hacerlo los sábados por la mañana, pero posiblemente a lo mejor en el primer trimestre del año. Eso sí lo he comentado con la propiedad, nos parece mucho más acertado y no tiene por qué meterse todo dentro de las semanas mayores, aunque las semanas mayores, entre las actividades propias que haga el ayuntamiento y esa en concreto, sí se pueden meter, ¿no? Pero yo creo que es más agradable decir, pues mira, las que tenemos nosotros de la Junta de Andalucía, del que también nos hemos copiado un poco en el formato, que es el que yo le ofrecía al ayuntamiento, que son las que estamos celebrando ahora, son los sábados, porque todo el mundo está más dispuesto los sábados, en cierto modo, y las tenemos a las 10 de la mañana y a las 12 de la mañana. Son las que, como digo, se organizan a través de la Junta de Andalucía mediante Medina Zahara, y funcionan francamente bien. Hay un espacio de 2 horas entre una visita y otra, y no tenemos tantos grupos metidos entre semanas. Bueno, eso es una cosa para charlar. Tenemos un año por delante para hacerlo, claro, y la verdad que nos viene. Esa iniciativa, siempre hay que tener el botón de muestra para poder salir adelante. Claro. En definitiva, yo creo que las dos instituciones estamos contentas, y a nosotros nos place mucho, no solamente haberlo hecho, sino, como digo, haber recibido tantos gestos de cariño, claro, y de agrado por haberlo realizado. Por supuesto. Además ha sido una semana muy importante, porque es verdad que son muchas las actividades que se han desarrollado, y la parte de patrimonio es fundamental también, que muchas veces cuando pensamos en actividades para personas mayores se nos olvida que el patrimonio también da mucho juego y que también puede estar ahí presente. Para muestra, pues precisamente esta actividad. Sí, yo creo que ese encuentro entre naturaleza y patrimonio era algo interesante, el poderlos acercar hasta la misma puerta del monasterio, mediante transporte organizado por el ayuntamiento, para facilitar un poco la labor. Y igual que yo este año he ejercido de guía, pues bueno, pues evidentemente pues se puede hacer una labor de hacer otro guía profesional, que los tenemos, una universidad importantísima, y tenemos unas facultades de filosofía y letras y de historia en la que evidentemente podemos
también que ellos participen, sí, y seguramente iremos más bien por esa línea, ¿no? Pero visto lo visto, y viendo que hay mucha gente que se ha quedado con ganas por pues supuesto. Que sepan que el año que viene posiblemente se pueda repetir, claro. Por supuesto, es una de las actividades que vamos a estar esperando con ganas y además, pues hombre, siempre que va todo encauzado también para que las personas mayores puedan disfrutar, pues mejor todavía, pero es verdad que la juventud también debería conocer esa parte de la historia de Córdoba, que al fin y al cabo es historia de Córdoba, y que a todos nos gustaría que esas puertas se abriesen un poquito más. No sé si eso será posible. Bueno, yo creo que ahora mismo con los acuerdos que tenemos con el Ayuntamiento y con la Junta de Andalucía, está bien, está bien, y yo dejo siempre la puerta abierta, eso es cuestión de la propiedad, y lo que la propiedad pretenda hacer a corto y medio plazo. Evidentemente es un bien a quien se enseña tenemos un grado de satisfacción enorme, porque evidentemente está muy bien cuidado, muy bien mantenido. Insisto en que el mismo personal que lleva ya más de 110 años como propiedad de los Marqueses del Mérito hasta la fecha que yo puedo hablar, desde luego es exquisito. No puedo hablar más que de un bien que como decía y suele decir la actual Marquesa del Mérito, sus abuelos lo compraron sin puertas ni ventanas. Verlo como está hoy, pues es verdad llamativo, es sorprendente, y de verdad es para descubrirse, porque es echarle muchísimo cariño a un bien de Córdoba que seguramente, con toda seguridad, de no haber caído en manos de sus actuales propietarios, hoy podríamos estar hablando de unas ruinas de verdad. De ruinas, efectivamente. Por el abandono, porque fijaros nada más que os pongo un ejemplo, en las ordenanzas municipales de final del siglo XIX, municipales del Ayuntamiento de Córdoba, en uno de esos artículos, que recuerdo perfectamente, hoy he sido delegado de Patrimonio, como sabes, él decía: servirán de material de acarreo aquellos elementos constructivos encontrados en las ruinas de Medina Zahara. Es decir, no era delito llevarse fustes, capiteles y basamentas a todo lo que diera una carreta, y nadie te paraba. Por eso no nos sorprende que muchas casas del casco histórico tengan eso, porque tengan elementos constructivos, porque no era delito. ¿Qué ha ocurrido? Que efectivamente en las instituciones de carácter internacional, la Ley de Protección del Patrimonio ha hecho que declaraciones de bienes de interés cultural sean protegidas, declaraciones como la UNESCO recientemente para Medina Zahara, haga que esos bienes se protejan con un celo de manera especial. Entonces, evidentemente, hoy podemos disfrutar de Medina Zahara, afortunadamente, pero sin olvidar que ha sido saqueada durante siglos, tiempo. Bueno, pues para eso estamos, para mantener y cuidar y proteger. Y eso, afortunadamente, hoy, gracias a que ha caído en manos de los Marqueses del Mérito, podemos enseñarlo. Efectivamente, se pueden abrir esas puertas. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa iniciativa y por conseguir que se conozca un poquito más esa parte tan bonita que también tiene Córdoba. Gracias, de verdad. Muy bien, y gracias al Ayuntamiento por llamar un día a nuestra puerta. Sí, por supuesto. También ellos son los artífices de todo esto. Gracias.